En el rincón más silencioso de Casas Grandes, Chihuahua, se alza una edificación antigua con mucha historia. Testigo de fe, tragedia y algo más. El exconvento de San Antonio de Padua. Un lugar donde las paredes no solo guardan historia, sino también secretos que parecen no querer ser callados. Cuentan los locales que al caer la noche, el exconvento cobra vida, pero no con el bullicio de personas o la ciudad, sino con susurro, quejas y lamentos. Lamentos que buscan respuestas, respuestas que jamás han sido aclaradas. Susurros apenas audibles, lamentos que helan la sangre, como si alguien o algo quisiera hacerse escuchar desde las sombras más profundas del tiempo. En 1685, la historia cuenta que 77 almas perdieron la vida aquí, bajo las órdenes del capitán Archuleta, una masacre que manchó estas tierras con sangre, y desde entonces, esas almas vagan, atrapadas entre este mundo y el otro. En el año 1661, misioneros franciscanos, entre ellos el fraile Pedro de Aparicio, el fraile Páez y el capitán Andrés López de Gracia, fundaron el exconvento de San Antonio de Padua, en Casas Grandes, Chihuahua. Su misión: evangelizar y educar a las comunidades indígenas de la región, estableciendo un puente entre dos mundos. Durante más de 2 décadas, el exconvento se convirtió en un centro de aprendizaje y espiritualidad. Los frailes impartían conocimientos en agricultura, artes y oficios, mientras que las comunidades indígenas compartían sus tradiciones y saberes ancestrales. Sin embargo, esta armonía sería efímera. A medida que la influencia colonial se expandía, también lo hacía la resistencia. En 1685, bajo las órdenes del capitán Francisco de Archuleta, se llevó a cabo la ejecución de 77 indígenas que intentaban sublevarse contra las autoridades coloniales. Este acto de represión dejó una marca imborrable en la historia del exconvento. Este trágico evento no solo significó la pérdida de vidas, sino también la fractura de la confianza y la coexistencia pacífica que se había construido. Las paredes del exconvento, que alguna vez resonaron con cantos y enseñanzas, ahora guardaban los ecos de lamentos y promesas de venganza. Una pequeña capilla dentro del convento, desmoronada por el tiempo, se erige como el último santuario de esperanza. Pero cuando las oraciones son olvidadas, ¿qué sucede con las almas que jamás encontraron descanso? Dicen que uno de los frailes que fundó el exconvento desapareció misteriosamente. Algunos creen que fue devorado por la oscuridad que habita en estos muros. ¿Será su espíritu uno de los que aún vaga, buscando redención? De entre los muchos frailes que caminaron por los pasillos del exconvento, uno destaca por su misteriosa desaparición. Fraile Pedro de Aparicio, un hombre devoto, dedicado a su misión de evangelizar a los pueblos indígenas. Pero Pedro no solo era un hombre de fe. Había llegado a temer que fuerzas oscuras también acechaban en este lugar. Pedro había empezado a escuchar voces, susurros que le llegaban en sus momentos de oración, siempre durante las noches más silenciosas. Al principio, los desechó como imaginaciones, pero pronto los lamentos se hicieron más frecuentes, más claros. Voces de sufrimiento, clamando desde las profundidades. Una noche, decidido a enfrentar lo que creía que era una prueba de su fe, fraile Pedro siguió las voces hasta los rincones más oscuros del convento. Nadie lo volvió a ver después de esa noche. Algunos dijeron que fue víctima de su propia locura. Otros aseguran que fue tragado por las mismas sombras que él había jurado exorcizar.
El misterio de su desaparición nunca fue resuelto. Pero desde aquella noche, el nombre de Fraile Pedro se convirtió en una advertencia para quienes se atrevían a adentrarse en los secretos más oscuros del exconvento. Dicen que, si te atreves a caminar entre las ruinas olvidadas que hoy quedan al caer la noche, puedes sentir su presencia, vigilante, aún buscando redención. Unas ruinas a plena vista del mundo, selladas durante siglos. ¿Qué secretos guarda este espacio olvidado? Y más importante aún, ¿quién o qué lo habita en las noches más oscuras? Entre los archivos antiguos del exconvento se encuentran referencias de la rebelión indígena, relatos que hablan de traición, dolor y venganza, y una maldición que selló el destino de aquellos que derramaron sangre inocente. Entre los registros de los misioneros franciscanos se encuentra una historia que nunca fue contada públicamente. Un relato olvidado, escrito en los márgenes de los manuscritos del convento, una advertencia que los frailes posteriores intentaron borrar de la memoria colectiva. Esta historia habla de la rebelión indígena de 1685, pero no como una simple sublevación, sino como un acto desesperado ante lo que ellos creían era una maldición impuesta por los colonizadores. Los indígenas no solo se alzaron en armas por la opresión. Según estos documentos, creían que una fuerza sobrenatural había sido desatada por los frailes y colonizadores al profanar tierras sagradas. Una fuerza que ahora buscaba venganza no solo sobre los invasores, sino sobre todo aquel que pisara estas tierras. Los frailes, aterrados ante la creciente violencia y las extrañas apariciones, comenzaron a escribir sobre rituales de contención. Algunos textos mencionan que intentaron sellar un mal que ellos mismos habían despertado, una presencia oscura que reclamaba las almas de los vivos y los muertos. Según los relatos, las voces que se escuchan en las noches no son solo las almas de los ejecutados, sino algo mucho más antiguo y poderoso. Lo que pocos saben es que el exconvento no fue solo un lugar de oración. Fue también un campo de batalla entre la fe y algo mucho más oscuro. Y aunque los frailes creyeron haber sellado el mal bajo tierra, los susurros y lamentos que aún se escuchan en la oscuridad sugieren que, tal vez, solo lo despertaron. A finales del siglo XVII, el exconvento de San Antonio de Padua se erigía como un bastión de fe y cultura en el Valle de Casas Grandes. Sin embargo, los vientos del cambio pronto alterarían su destino. En 1767, la corona española ordenó la expulsión de los jesuitas de sus territorios, lo que precipitó el abandono de muchas misiones y pueblos en la región. Aunque el exconvento de San Antonio de Padua era una misión franciscana, este evento marcó el inicio de su declive. Además, cambios naturales en el curso del río Casas Grandes obligaron a las comunidades a reubicarse, dejando al exconvento aislado y sin el sustento necesario para su mantenimiento. Sin la presencia de los frailes y con la comunidad desplazada, el exconvento quedó a merced del tiempo y el olvido. Sus muros, que alguna vez resonaron con cantos y oraciones, ahora solo escuchaban el susurro del viento y el eco de su grandeza pasada. Hoy, el exconvento de San Antonio de Padua permanece como un testimonio silencioso de una era pasada. Sus ruinas nos invitan a reflexionar sobre la impermanencia y la necesidad de preservar nuestro patrimonio histórico. Los turistas lo visitan, algunos buscando respuestas, otros buscando el pasado. Pero no todos salen con lo que esperaban encontrar. ¿Te atreverías a visitarlo? A enfrentarte a los lamentos que habitan en su interior. Suscríbete para descubrir más historias aterradoras,
y acompáñanos en nuestro próximo viaje hacia lo desconocido.